noches, Pedro Martínez. Buenas noches, doctor Armando. Buenas noches a este prestigioso staff de Antena Televisión. Buenas noches, queridos conciudadanos. Y antes de empezar, hoy es un día muy especial en mi familia. Quiero felicitar a mi querida hermana Juana Martínez, que celebra su 50º aniversario, es decir, sus bodas de oro. Hermanita, desde acá un gran cariño a tu presencia y a mi cuñado, que lo quiero mucho, y a mi sobrino Renzo y Guillermo. Y siga adelante, hermanita, y continúe con la bendición de Dios. Pedro, hoy día vamos a tocar lo que es la ética en la administración pública. Yo sé que la semana pasada estuvimos conversando el tema que tú tienes en el gobierno regional y un poco que nos preocupa cuando vemos funcionarios que piden coimas, funcionarios que están en el penal cumpliendo condenas ya establecidas por el Poder Judicial, por los jueces, funcionarios que de repente tienen un sinnúmero de problemas en licitaciones, y esto a qué conlleva, que preocupa. O sea, el Perú no va a poder salir de esto, pero vamos a partir en el sentido de los términos de las definiciones, qué es ética, qué es la administración pública, quiénes deben estar en la administración pública, y por ahí nos vas a enfocar a partir de tu capacidad intelectual que tienes como docente, tanto en un instituto superior acá en la provincia del Santa Ana. Bueno, empiezo con un axioma de Manuel González Prada, que decía: donde pongo el dedo, salta la pus. Eso era una metáfora que decía que todas las instituciones del Estado, de nuestro Estado, desde hace 200 años, están podridas. Luego, acá tengo un informe de la Contraloría General de la República del Perú, informe de control específico número 044-2020, servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad a Dirección Regional de Educación de Ancash, del 2 de enero al 31 de diciembre del 2019. Argumento de hecho: funcionarios y servidores de la DREA, a pesar de haberse pagado el incentivo único, valiéndose de sus cargos, gestionaron y pagaron incentivos adicionales en beneficio propio y del personal administrativo sujeto al régimen laboral del decreto legislativo número 276, utilizando los recursos destinados a la contratación oportuna y pago del personal docente de educación superior tecnológica, pedagógica y artística, situación que ocasionó perjuicio a la entidad por el monto de 1.650.979 soles. Doctor Armando, número dos, le explico. Por ejemplo, ellos tuvieron la ley de incentivo único en el 2018 y se pagaron en el 2019. Pero no contento con esa ley, jalaron todo el dinero de los profesores de educación superior, 1.700.000 casi, y se pagaron un remanente. Por ejemplo, la asesora legal, que es administrativo 2, se pagó 44.000, fuera de su sueldo, doctor. Fuera del incentivo. Pero escúcheme, vamos para que entendamos, yo sé que tú entiendes el tema, pero para que entienda el público. El caso de estos incentivos que por ley de repente salió una norma que le correspondía a los trabajadores, pero vamos a ver cómo se da de repente esa distribución de dinero. Ese dinero, ¿de dónde sale? Para que esos funcionarios públicos, que cuando uno va a una administración pública no te atienden de manera adecuada. Te pongo un ejemplo, doctor, el caso que yo estoy pasando. Ya. Mi madre fallece en el 2018. Yo presento mi solicitud para pago de luto y pago de sepelio. Hasta el día de hoy, doctor, no me han dado ni mi resolución. Miren, esa es una manera. Hay profesores que cumplen 20, 25, 30 años y necesitan sus beneficios sociales. Hay profesores también que le pagan. Entonces, hay profesores, por ejemplo, contratados que no le pagan enero, no le pagan febrero, no le pagan su escolaridad. Entonces, todos estos funcionarios de las diferentes, ojo, no solo de la Dirección Regional de Educación, también de las UGELes, ellos tienen un decreto que dicen que los que cuidan la platita, esa plata que ellos revierten al Estado. Le pongo un ejemplo, doctor. Por ejemplo, el Ministerio destina para la Dirección Regional de Educación, que maneja los institutos superiores, un promedio de 1 millón de soles para pago de incentivos, para pago de beneficios. Pero ¿qué hacen estos señores? No les pagan, por ejemplo, a los contratados enero, febrero, no les pagan, por ejemplo, su escolaridad. A nosotros, por ejemplo, no nos pagan nuestros beneficios sociales, como por ejemplo la preparación de clases, como por ejemplo nuestras maestrías, como por ejemplo luto y sepelio. ¿Qué es lo que hacen estos funcionarios? Como hay ahí una área que se llama asesoría legal, esta asesoría legal hace cualquier artimaña para que no nos paguen los beneficios que el ministerio destina. Entonces ellos, entre comillas, juntan esa plata,
lo devuelven al ministerio y el Ministerio de Economía, como recompensa, le da el 20% para que ellos se repartan bajo la modalidad de remanentes. Pero en esencia, esos remanentes, ¿qué son? El dinero de los profesores. Ya. Entonces, te vuelvo a preguntar. Cada fin de año, o antes de empezar ya en noviembre, hay un presupuesto que aprueba el Congreso, octubre, noviembre aprueba el Congreso. Bueno, dice un ejemplo, 50 millones le corresponde a la región Chavín. La región Chavín, de repente distribuye su presupuesto, responde 10 millones para el sector de educación. Un ejemplo, estoy dando de forma general, ¿no? Correcto. 10 millones. Esos 10 millones viene ya un presupuesto que la región, el sector de educación ha dicho, bueno, acá debemos, de repente hay luto, sepelio, que de repente hay demandas que pagar, de repente hay que pagar a los profesores, hay que pagar a los jubilados, o sea, ellos tienen ya un presupuesto de eso. Entonces, teniendo en cuenta ese presupuesto, ¿qué sucede? Como ya de repente el sector de la región Ancash tenía que contratar para este año 2021, contratar 1000 profesores. Pero esos 1000 profesores van a ir a trabajar porque ya está presupuestado. De esos 1000 profesores solamente contratan 800 y quedan 200 plazas en el aire. Ese presupuesto que no se paga, ese presupuesto llega al final, van a devolver al Tesoro Público. Exacto. De los 50 millones de repente devuelven, de los 10 millones que tiene la educación, de repente esos 10 millones van a devolver 5 millones, no, 4 millones. De esos 4 millones le dan el 20%. Exacto. El 20%. Como premio por haber cuidado el dinero del Estado. Y al final no se sabe que no se contrató a un profesor que no quería de repente. Ahora, aquí hay dos cosas, doctor. Esa plata, ese presupuesto del 2020, que va al ministerio, desaparece. O sea, supongamos que la Dirección Regional de Educación le devuelve 2 millones. Ya. El Ministerio de Economía, como recompensa, le da el 20% de los 2 millones. Y ese dinero que ha quedado en economía no se sabe a dónde va. Porque para el 2021 ya hay otro presupuesto. Entonces, es una compinchada de los funcionarios, tanto del Ministerio de Economía como de las instituciones del Estado. En esencia, eso siempre se ha trabajado. Eso siempre se ha dado. Por eso dicen la famosa ley de remanentes. Pero esa ley de remanentes, doctor, lo peor, ¿sabe cuál es? Que estos funcionarios de las UGELes y de la Dirección Regional van al banco, pero no le dan ninguna boleta. Simplemente su platita está depositada. Le sacan el voucher, lo botan y todos felices y contentos. Pero ¿quién es el perjudicado? El hermano maestro, el hermano personal administrativo, el personal de servicio, que no le han pagado sus beneficios. Ahí está la pequeña trampita que hacen ¿Y eso es mayormente. Ético? ¿Y eso es ético? Eso es consuetudinario, doctor. Por supuesto que para ellos es legal, pero no es ético. Es que tampoco no es, o sea, ¿legal en qué sentido? En el sentido que ellos utilizan artimaña. Les pongo un ejemplo. La ley nos dice que a nosotros los profesores de educación superior nos deben pagar dos sueldos por luto y 2 sueldos por sepelio. Pero ellos, como salió una ley Servir, dicen, no, pero la ley Servir dice que te vamos a pagar 700 soles. Y nos sacan la resolución, ellos saben que esa resolución no vale porque el profesor va a apelar. Pero ellos sabiendo eso, lo hacen adrede. O sea, ya teniendo conocimiento que hay jurisprudencia, que esa ley de Servir no tiene legalidad, no sirve, ellos agarran y te ponen los 700 soles y al final tú haces una demanda, vas a recuperar ese dinero. No, porque el tiempo que pasan 10, 15, 10 años y caballero, no pasa nada. No, pero si vas a juicio lo vas a ganar. Pero, o sea, vas a recuperar ese dinero. No, depende a veces. Pero ese dinero que te correspondía ya está desaparecido. Ya desapareció. O sea, te pueden ellos pagar con el presupuesto. Entonces, en otras palabras, ese es el modus operandi de las famosas UGELes y de la famosa Dirección Regional de Educación. Y yo desde acá convoco e invoco al gobernador Henry Borja que por favor ponga cartas en el asunto. Lo que yo estoy exigiendo es justicia. No le quiero un favor, es justicia. Y no solamente, doctor, me deben a mí el luto y sepelio, me deben pago de maestría, me deben la preparación de clases. Entonces, miren,
Por eso que se acumula la famosa deuda social, pues. Pero la famosa deuda social no es culpa del Ministerio de Economía, en otras palabras, es culpa de los funcionarios que no nos pagan nuestros verdaderos beneficios y nuestros derechos. Ya, ese es un problema bien delicado, ¿no? En el sentido terrible, endémico, pandémico. ¿Y pero qué hacer frente a esa situación? Que nuestras autoridades, nuestros gobernantes políticos, deberían tomar cartas en el asunto. Ahora, la Contraloría ha emitido un informe con nombres propios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El jefe de personal de la DREA se pagó 34.000 soles adicionales. Y ese señor, se llama Oscar Destre, es el que está trabando mi resolución en Huaraz. Mire esa inhumanidad. O sea, él sí se paga 34.000 soles. Ese dinero es para todo el personal que esté en la... Todo el personal de manera jerárquica. Por ejemplo, la asesora legal, ¿sabe cuánto se pagó con los pagos indebidos? 44.000. El señor jefe de personal administrativo 2, 34.000. Pero la Contraloría General de la República inclusive exhorta para que esos funcionarios ya no estén trabajando. Y siguen trabajando como si fuera... ¿Tienes el documento? Normal. Sí, está en las redes sociales. Está en las redes sociales. Yo no vaya a pensar que yo vengo a inventar, no. Ese documento está. Yo le he enviado a su WhatsApp. Está ahí. Es el informe que emite la Contraloría en el año 2020, el informe número 044, 2533 SCE. Y frente a esa situación, ¿qué hacer ante este tema que está pasando en el sector educativo? No solamente en el sector educativo, sino en toda la administración pública. En toda la administración pública, doctor. O sea, al final... Esto también tiene que ver mucho con nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes no es cuestión solamente de ver y hacer veredas, pistas, sino también de ver nuestra situación legal de todos los trabajadores del Estado. Quien le habla está acá no porque uno se le antoja hacer estas pequeñas denuncias o estas denuncias macro, sino porque esto ya es algo endémico, terrible. Imagínense cuántos niños que no comen lo que verdaderamente, cuántos padres de familia que están... Doctor, yo estaba enfermo en la pandemia, yo me he enfermado 1 año. ¿Acaso ha habido algo de beneficio para mi persona? Nada. Para nadie. Para nadie. Pero sin embargo ellos, miren, con el incentivo, fuera de eso, todavía con la plata de los profesores de educación superior. Por eso que a los hermanos contratados no le pagan enero, no le pagan febrero, no le pagan escolaridad. Entonces todo eso, ellos acumulan el dinero, lo mandan al ministerio y el ministerio en recompensa le devuelve el 20% para que ellos se repartan. ¿Y ese dinero le mandan al Ministerio de Economía o al Ministerio de Educación? Al Ministerio de Economía. ¿Y ahí se desaparece? Desaparece. Y simplemente le envían el 20%. Ahora, en este caso, es todavía más terrible, porque ellos han usado el dinero para el pago de personal para contratados. O sea, esto ni siquiera es remanente. ¿Y quién fiscaliza a esas? El director de educación, pues. El director, el responsable de todo esto es el actual director. ¿Y no hay denuncia, tú que estás investigando, no hay denuncia penal frente a eso? Claro, ellos están procesados, están con investigación preparatoria año? Desde el 2020. Ellos están con una investigación preparatoria en la Fiscalía Penal. Hay muchos de ellos que ya no deberían estar trabajando. Sin embargo... ¿Quién ha ordenado que no estén trabajando? La Contraloría. Está en el informe. La Contraloría recomienda que se les separen a estos funcionarios. Hay la Contraloría de la República, pero ¿ante quién ha recomendado? Pues a los funcionarios que manejan la Dirección Regional de Educación, ¿no? A las autoridades, al gobernador, al jefe del área a nivel general, ¿no? O sea, que al gerente general de la región. O sea, todos ellos conocen este documento. No es que yo sea un antojadizo, no. Esa es la situación, lastimosamente, la situación de nuestra, más que todo de los funcionarios que manejan nuestra Direcciones Regional de Educación. Ya, acá hay tú me enviaste acá están los cargos. Exacto. ¿no? Dice, relación de funcionarios y servidores espera un ratito, que cobraron por incentivos adicionales año 2019. Este es el año 19. 2019. Alberto Guillermo Karina Magali, secretaria 2,
Oficina de Auditoría Interna, 23.050 soles. Y también está Alvarado Luna Izá de Unicio, trabajador de servicio 3, Oficina de Administración, 22.550. Álvarez Trujillo Elta Rosario, especialista administrativo, 34.800. ¡Ah, su madrina! Y hay una de 44.000. Acá hay Castillo Velázquez Segunda Isabel, directora de Sistema Administrativo, una oficina de asesoría jurídica, 44.700. ¡Ala, la! Claro, ¿Tanta plata? Tanta plata, mire, imagínense, ¿no? ¿Estos son? ¿De dónde es esto? Este es del informe de Contraloría, que emite Contraloría. Este informe se hizo en órgano de control específico 044-2020, del 2 de enero 31 de diciembre de 2019. Ese es el control que se ha hecho ante esto, ¿no? Así es, así es. ¿Tanta plata? Tanta plata, pues. Y nuestros hermanos contratados no cobran escolaridad, no cobran enero, febrero. ¿Tú no cobras Yo no de qué cobro tiempo? mi luto y sepelio, no cobro ni mi maestría, no cobro ni mi pago por preparación de clases, que son justos derechos, miren. ¿Y cuántos hermanos maestros que tampoco no les pagan sus beneficios sociales? Miren. Esto es algo que verdaderamente es escabroso, ¿no? Cuando uno va verdaderamente... Y esos son documentos oficiales que están en la Contraloría General de la República. Acá hay un informe de la Contraloría de la DREA, ¿no? Sí. Creo que la señorita me lo pase de frente ya una vez y lo pone con cito eso. Es lamentable ver este tema. Acá hay un informe de Contraloría General de la República, Ese es ¿no? el informe, pues claro, ese es el informe, mire. Y dice acá, ¿sí es? Sí, no es. Entonces este es el informe donde establece ingresos, y acá está, qué bárbaro esto. Ahí está, mire. Es preocupante. Y lo peor, doctor, es que siguen trabajando como si no hubiera pasado nada. Este es el informe de control específico número 044-2020. Exacto. 25332 SCE. Exacto. Pago de incentivos laborales de personal administrativo sujeto al régimen laboral del decreto legislativo número 276. O sea, con 276 se están pagando todos ahí. Así es, así. Pero es irregular. La misma Contraloría dice que esto es irregular. Entre comillas, usted sabe lo que significa la palabra regular. Irregular, Claro. ¿no? Mientras no se le comprueba. Ya, listo. Ya nos vamos a la pausa comercial. Una pausa comercial y volvemos acá en la hora de la verdad en la entrevista con Pedro Martínez con relación a los grandes beneficios que reciben los funcionarios de la DREA Ancash. Punto aparte y volvemos. Volvemos en la hora de la verdad con Armando Acevedo aquí en Canal 35 Antena Televisión. Sinceramente nos llama mucho la atención que funcionarios de la DREA, funcionarios del gobierno regional, estén devolviendo dinero al Ministerio de Economía. ¿Para qué? Con la finalidad que le reviertan el 20%. O sea, si de repente la DREA devuelve 5 millones, 4 millones, 8 millones, al final el 20% de 5 millones, ¿cuánto es? 100.000 soles. Esos 100.000 soles le devuelven a la DREA y la DREA lo reparte entre todos sus trabajadores. Sinceramente, esto nos sorprende. La Contraloría General de la República ha sorprendido ya frente a esta situación que está pasando en la DREA y también en todas instituciones del Estado, también en las UGEL SAN. En la UGEL SAN también había ese problema. Yo he tenido conocimiento que se pagaban 60.000, 70.000, 40.000, 30.000 y al final el profesor y el servidor público esperando ahí que lo atiendan cuando ellos se creen los grandes servidores públicos. Lamentable esta situación. Para terminar, Pedro, ya, ¿en qué conclusiones podemos llegar frente a este tema, lo que está sucediendo en el sector educativo y en todo el gobierno regional, ¿no? Número uno, que el gobernador actual, Henry Borja, tiene que tomar cartas en el asunto. Para eso nosotros lo elegimos. Para que él vele
por todas las instituciones del Estado. Es una lástima, una pena, es lacerante que la región Ancash sea una de las regiones donde las instituciones estatales son las más podridas. Y al director regional de educación, el actual profesor Marco Flores, por favor, vea el caso pues, vea esto lo que está sucediendo en la entidad donde usted está que dirige. Esto ya es algo que es consuetudinario. Tenga un poco de humanidad. Se supone que un profesor tiene líneas matrices y una de ellas es la humanidad. Y la humanidad fundamentalmente con su clase social. Profesor Marco Flores, por favor, tome cartas en el asunto y vea mi caso, por favor. Listo. Ese fue el problema de Pedro Martínez con relación a su tema, que ya está presentado hace años su petición de pago de beneficios y lamentablemente ni la resolución lo emiten. Lamentable.